¿Cómo es el infierno? Dios los bendiga, aquí estamos con un estudio más. Mi nombre es Juan Belmontes. Aquí estamos con este título de este día en ¿cómo es el infierno? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos habla en Lucas 16:28, nos dice que es un lugar real, ¿verdad? Es un lugar literal, ¿verdad? Dice, porque tengo 5 hijos, uno que estaba ahí. Estas palabras son de Jesús. Él testificó de uno que estaba ahí en el infierno y se dio cuenta de que estaba en ese lugar. Entonces dijo, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dijo lugar de tormento. Y la palabra lugar, aquí en el griego quiere decir topos, de topografía. Algo literal, un lugar, ¿verdad? Y también Judas, allá en Hechos 1:26, dice que Judas, que cuando se ahorcó, se fue a su propio lugar. También utiliza esa palabra lugar, Judas el traicionero, o sea, topos, un lugar. Utiliza esa palabra, o sea, está hablando de un lugar literal la Biblia, cuando nos lo dice, ¿verdad? Y ese lugar es físico y es abajo de la tierra. Abajo de la tierra es donde está el infierno. En algún lugar tiene diferentes departamentos. También está el abismo, cárcel de demonios, pero está abajo de la tierra. En Proverbios 15:24 nos dice que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno o el Seol, ¿verdad? Abajo. En el Viejo Testamento al infierno usa la palabra Seol. En el Nuevo Testamento usa la palabra Hades, que es lo mismo, ¿verdad? Lugar donde van los muertos. Efesios 4:9 también nos dice que está abajo en alguna parte debajo de la tierra, el infierno. Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, está refiriéndose a Jesucristo, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús, cuando murió a los 3 días que estuvo muerto, separado su alma de su cuerpo, la Biblia nos dice que fue a predicarles en el infierno a las almas perdidas. Entonces, abajo en el cielo, abajo de la tierra, es donde está el infierno en algún lugar. Temporalmente, ¿verdad? Un día lo van a sacar el infierno y lo van a echar a un lago de fuego en algún lugar en el espacio, ¿verdad? No se sabe dónde. No es lo mismo infierno y lago de fuego. Son dos cosas diferentes. Jesús habló más del infierno que del cielo en la Biblia, ¿verdad? Y hay unos versículos, aquí los tenemos, por decir, Mateo 5:22 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿verdad? También es Mateo 10:28 nos lo dice. Igual siguen siendo palabras de Jesús. 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al que no puede matar, temed más bien dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También ahí en Mateo 13:40 al 42. 13:40 al 42 nos dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a su reino a todos los que sirvieren de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. También ahí es en ese mismo, el mismo capítulo 13, versículo 49 y 50 nos dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. También en Mateo 25
41 y 46, 41 y 46 nos dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me viniste a visitar. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿verdad? Y bueno, estos son algunos versículos de lo que Jesús habló del infierno, ¿verdad? Nosotros somos tripartitos. Estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Entonces, nuestro cuerpo, cuando morimos, nuestro cuerpo se va a algún lugar, nuestra alma va a quedar en otro lugar y nuestro espíritu en otro lugar. Hay una separación de nuestro ser, ¿verdad? Hay una división, ¿verdad? De hecho, eso es muerte. Muerte es separación, el cuerpo del alma, ¿verdad? Entonces, aquí en la Biblia hay un ejemplo claro de qué es lo que pasa con el alma, el cuerpo y el espíritu cuando morimos, ¿verdad? Y ese ejemplo pasó en Jesús. Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre, ¿verdad? Entonces, como hombre, Él murió y su espíritu se separó de Él. En Lucas 23:46, fíjense lo que pasó. Lucas 23:46. 23:46 nos dice, 23:46, aquí nos dice en el 46, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ok, entonces el 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, su espíritu fue al Padre, ¿verdad? El espíritu de Jesús se apartó para un lugar. Y después el cuerpo, bueno, ¿el cuerpo dónde quedó? Pues nosotros lo sabemos que quedó en una tumba. Mateo 27, 57 al 61 nos lo dice. Dice, fíjense lo que pasó con el cuerpo de Jesús. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodear una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, su cuerpo fue a una tumba de un rico, ¿verdad? Que era un seguidor de él. Y el alma, Hechos 2:27, fíjense lo que pasó. En Hechos 2:27 nos dice lo que le pasó al alma de Jesús. Hechos 2:27 nos dice, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su alma no se quedó en el infierno. Fue a predicar al infierno. Bueno, ya de resucitado fue, pero su alma no quedó en el infierno. O sea, en los no salvos, la alma queda en el infierno. Los salvos ahorita se van a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, una parte de nosotros se va al infierno, ¿verdad? Hubo unas, en la Biblia habla de unas personas que fueron al infierno con todo y sus cuerpos, Números 16:31 nos lo dice, y aconteció que cuando cesó de hablar,
todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, o sea, al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Coré y su séquito, lo que le seguían, se fue con todo y cuerpo y alma al infierno, ¿verdad? Allá en el sureste de Jerusalén, hay un basurero, ¿verdad? En tiempos de Jesús estaba un basurero donde siempre estaba ardiendo, ¿verdad? Siempre había combustible, siempre había basura para que estuviera ardiendo, y ahí había cuerpos de animales en pudrición, en descomposición, putefacteros, y también los cuerpos de los delincuentes, de lo peor. Ahí los echaban y ahí los quemaban. Y en ese lugar entonces el fuego nunca apagaba, y había delincuentes y animales echados a perder, ¿verdad? Se quemaban ahí en ese lugar. Ese lugar Jesús en ese tiempo lo llamaban Gena, ¿verdad? Y ese lugar el Señor Jesús lo usó, de hecho es la palabra que usó para ponerle infierno, como ese basurero también, ¿verdad? Y Jesús los mencionó en la Biblia, esta palabra está en la Biblia, ¿verdad? Para mostrar cómo era el infierno, por eso lo hizo, ¿verdad? Pero este lugar, antes de ser basurero, fue un lugar que hubo unos reyes, el rey Acab, Amón y Manasés, lo usaron para ofrecer niños, sacrificarlos en un horno disfrazado, en un dios disfrazado, como un horno, ¿verdad? Que estaba, entonces en ese horno se los ofrecían a ese dios, a Moloc, y los niños los metían en ese horno, vivos, los echaban ahí, los sacrificaban, ¿verdad? Al dios Moloc, en ese lugar, ¿verdad? Pero uno de sus descendientes de ellos, el tercero de ellos, vino a ser Josaías. Él quitó esa práctica, porque aún los israelitas lo hacían, los hebreos, ¿verdad? No solo los gentiles, sino también los hebreos. Entonces quitó esa práctica y ese lugar ya lo dejó como basurero, por lo mismo, porque hubo de lo peor ahí, las personas ofreciendo a niños, y para que las mamás no escucharan llorando a ese niño cuando lo metían al horno de fuego, gritar, los tambores sonaban más fuerte, ¿verdad? Estuvo feo entonces ese lugar. Josaías dijo, no, ya no va a ser para sacrificar a niños, pero sí va a ser un basurero nada más, ¿verdad? Y ese lo usó Jesús para ejemplificar, para mostrar el infierno, ¿verdad? El infierno es un lugar justo y necesario, ¿verdad? Fue hecho originalmente para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Y eso lo dice en Mateo 25, 11, Mateo 25, 11, nos dice, después vinieron también, no es Mateo 25, creo que les voy a deber esta escritura, 41, perdón, el 41, no, sí, aquí está. Sí, en el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles fue preparado el infierno, no para las personas, ¿verdad? Pero las personas que quieren estar lejos de Dios, que hay personas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y esos hacen la voluntad de Dios. Pero hay unas personas a las que Dios les va a decir, hágase tu voluntad. Quisiste estar lejos de mí, quisiste estar con los pecadores, y ahí va a estar, en ese lugar también, ¿verdad? Toda la persona que lo rechace van a estar alejados ahí eternamente de la presencia de Dios, ¿verdad? Si no hubiera infierno que es hecho por Dios, claro, lógico, sería una injusticia y Dios sería un injusto. ¿Por qué? Porque al que se muere en sus delitos y pecados y no se arrepiente, no es justo que se libre así nada más porque sí. La justicia tiene que hacerse y Dios la tiene que hacer. Para eso hizo el infierno, ¿verdad? Entonces las personas se molestan cuando nosotros le hablamos de un lugar
¿verdad? Donde la justicia y el amor de Dios se revelan, ¿verdad? ¿Y por qué se enojan? Porque no respetan la justicia de Dios y rechazan el amor de Dios. Por eso, entonces, en Primera de Corintios 6:9, fíjense, Primera de Corintios 6:9 nos habla de Primera de Corintios 6, no es este, Primera de Corintios 6:9, déjame lo busco aquí, Primera de Corintios, no lo tenía listo, perdón, 6:9, nos dice, fíjense, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos seráis algunos. O sea, si yo estaba en muchos de los de esta lista yo estaba ahí, pero me arrepentí. Y eso es lo que quiere de todos el Señor, que nos arrepintamos, dice. Por eso después acá dice, y estos seréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, las personas se molestan, pero porque no se quieren arrepentir. Por eso les molesta, pero nosotros tenemos que testificar, ¿verdad? Porque la justicia y el amor de Dios son el combustible para el infierno, y tiene que estar, ¿verdad? En el infierno hay niveles, hay niveles de castigo, ¿verdad? Se le castiga más, en primer lugar, a los que conocen más. Los líderes espirituales, los guías espirituales que fallaron, esos son los que van a estar más. También a los que pecan más, a los impíos, los secuestradores, los violadores, los terroristas, los que matan en masas, esos también van a estar en altos lugares, pero van a estar más alto los que conocieron de Dios y no le obedecieron, ¿verdad? Un ejemplo, un niño mata a un gusano, su papá lo ve y reacciona de una manera, por supuesto, mi hijo, no mates ese gusanito, mira, mija. Pero después, otro día ese niño mata el gato de la casa. El papá va a reaccionar diferente, con diferente intensidad. Mi hijo, pero ¿por qué mataste el gato? Es nuestro gato, ¿verdad? Y de repente otro día, ese niño mata a su hermanito. Pero ¿qué te pasa? O sea, va a actuar diferente el papá, ¿verdad? Y va a actuar diferente intensidad. Así es Dios. Y es lógico y es justo, ¿verdad? Cada pecado va a tener su nivel, ¿verdad? Aquí en Números 32 dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tu pecado te va a alcanzar, o aquí en la tierra o allá en aquel lugar, ¿verdad? Aquí mismo en Lucas 12, 47-48 dice, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, se le demandará también mucho. O sea, de acuerdo al nivel, de acuerdo a lo que se le haya dado, se le va a exigir, ¿verdad? Cada que una persona dice, no es justo, por cualquier cosa, está diciendo, es correcto que haya infierno y que las personas no se vayan sin pagar su pecado, ¿verdad? Si se arrepienten, ya pagaron su pecado entregándole su pecado a Cristo, y Cristo lleva sus pecados y ya no hay problema. Pero si no se arrepiente, no es justo que se vayan sin pagar ese pecado, entonces Dios tiene que cobrarlos, ¿verdad? En Marcos 9:46 nos habla de que va a haber algo, lo que va a agravar el infierno va a ser la conciencia que muchas personas van a estar diciendo, pero a mí se me dijo allá en la tierra cómo me podía librar del infierno, cómo es que no me libré. Tú que estás viendo este video, ya no tienes excusa. Tú que fuiste a una iglesia, ya se te habló de tus pecados que te pueden llevar al infierno, ya no tienes excusa. Tú que sabes que existe la Biblia, que existe Dios, ya no tienes excusa. Entonces muchos van a estar, cuando estén ahí, su conciencia les va a estar acusando, diciéndole, pero yo pude librarme aquí y aquí estoy por los siglos de los siglos. Marcos 9:46 dice, donde el gusano nunca muere. El gusano va a ser la conciencia que va a estar ahí siempre acusándole, ¿verdad? Y es que el castigo del infierno es eterno por los siglos de los siglos. Mateo 25, 46. Bueno, es el que leí ahorita. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida
eterna, ¿verdad? Y vamos a estar separados, el que esté en el infierno van a estar separados de la presencia del Señor, separados de la presencia del Señor para siempre. Segunda Tesalonicenses 1:9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Van a estar excluidos de la presencia del Señor, pero no de su ira. Su ira va a permanecer ahí en ellos. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es horrenda cosa. Conclusión, tú no tienes que pasar por todo esto, no tienes que ir a experimentar el infierno para creer. Cree ahorita que hay un Dios, ¿verdad? No tiene necesidad de ir para allá. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesús.